¿Qué son los fractales? Geométricamente, los fractales son objetos cuya estructura irregular se repite a diferentes escalas y con diferentes orientaciones. Aquí podemos ver dos ejemplos, la alfombra de Sierpinski y el triángulo de Sierpinski. Estos dos pueden construirse partiendo de una figura inicial, que se suele llamar semilla, a la que se le aplican ciertas construcciones geométricas sencillas. La serie de figuras obtenidas se aproximan a una figura límite que corresponde a un conjunto fractal. Sierpinski construyó estas figuras en 1916, pero fue hasta 1975 que un matemático francés llamado Benoît Mandelbrot le asignó el nombre de fractal a este tipo de objetos geométricos. La palabra fractal se deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Pero ¿cómo saber cuándo un objeto geométrico es un fractal? Un objeto fractal debe cumplir dos características. La primera es que no se puede describir con la geometría tradicional por la irregularidad de su forma. La segunda característica es que el objeto debe ser autosimilar. Esto quiere decir que su forma es un conjunto de varias partes del mismo. Para entender mejor el concepto de autosimilitud, aquí se puede ver una curva que lo ejemplifica, la curva de Koch. Como se puede evidenciar, su forma se repite en diferentes direcciones y a diferentes escalas. Si un objeto cumple estas dos características, podremos llamarlo objeto fractal, pero estos objetos pueden clasificarse según el tipo de fractal que sean. A continuación, les mostraré algunos de los tipos de fractales que existen. Primero, los fractales naturales. Son objetos naturales que se pueden representar por una aproximación mediante fractales matemáticos. Unos ejemplos de fractales naturales son los cactus, los rayos, los árboles, los caracoles, los copos de nieve y otras plantas. Como son aproximados, su autosimilaridad se extiende solo a un rango de escalas, es decir, es limitado en el mundo natural. El segundo tipo de fractal se denomina los conjuntos de Julia. Fue en 1920 que los trabajos de Pierre Fatot y Gaston Julia dieron origen a estos conjuntos. Estos conjuntos son el resultado de la aplicación reiterada de funciones holomorfas. Las funciones holomorfas son funciones que se definen sobre un subconjunto del plano complejo con valores en los números complejos que son diferenciables en algún entorno de un punto de su dominio. En el caso particular de las funciones polinómicas de grado mayor que 1, al aplicar sucesivamente una función polinómica, lo más seguro es que este resultado tienda a infinito. Los valores de z que no escapan al infinito mediante esta operación se les llama conjunto de Julia relleno. Y a la frontera de este conjunto la llamaremos conjunto de Julia. Aquí podemos ver varios fractales que pertenecen a este conjunto. El primero es z igual a z elevado a la 6 más c. La segunda función es z igual a z elevado a la 3 por la exponencial de z más c. Y el tercero es la raíz cuadrada del seno hiperbólico de z al cuadrado más c. El tercer tipo de fractal se denomina conjunto de Mandelbrot y este es el conjunto de números complejos para los cuales el conjunto de Julia asociado es conexo. Aquí podemos ver unos ejemplos de fractales del conjunto de Mandelbrot. Primero, para la función z igual a z al cuadrado más c. Segundo, el fractal de la función z igual z elevado a la 4 más 1 sobre c. Y tercero, la función z igual a coseno de z más 1 sobre c. El último tipo de fractal es el fractal de Newton. Ya habíamos dicho que una función holomórfica es una función de valor complejo que es en cada punto de su dominio diferenciable en una vecindad del punto. Con base a esto definiremos qué es una función meromórfica. Es una función que es holomórfica en todo subconjunto abierto del plano complejo, excepto por un conjunto discreto de puntos aislados. Así, definiremos el fractal de Newton como el conjunto de Julia de la función meromórfica que viene dada por el método de Newton. ¿Pero qué es el método de Newton?
El método de Newton para fractales consiste en iterar la función f de z hasta encontrar las raíces de la función f de z menos 1, según la fórmula z sub n más 1 es igual a z sub n menos la función evaluada en z sub n sobre la derivada de la función evaluada en z sub n. Aquí podemos ver algunos ejemplos de fractales de Newton. El primero es la función z a la 4 menos 1 igual a 0. El segundo corresponde a la función seno de z menos 1 igual a 0. Y el tercero representa la función coseno hiperbólico de z menos 1 igual a 0. Para graficar los fractales por el método de Newton, utilizaré un código en C++ que empieza por definir los números complejos y sus operaciones, suma, resta, multiplicación, división, el argumento y la exponencial. Luego da la entrada a la función, que en este caso será z al cubo menos 1, y la entrada a su respectiva derivada. Y luego en la función main se encuentra todo el método de iteraciones de Newton para finalmente dar dos salidas. La primera imagen estará basada en el número de iteraciones y la segunda imagen dependerá de la función argumento de z. Entonces vemos cómo se ejecuta el programa y veremos las imágenes. Este código se probó para varias funciones y les mostraré el resultado de la función z elevado a la 8 más z elevado a la 4 por 15 menos 16. Ahí podemos ver las dos imágenes. La de la izquierda es la que depende netamente del número de iteraciones y la segunda la que depende de la función argumento de z.